el hombre que inspiró el terror moderno. Ed Gein es uno de los criminales más infames de la historia de Estados Unidos. Su historia inspiró películas de terror clásicas y libros que siguen fascinando a millones. Pero la realidad de su vida y crímenes es aún más perturbadora que la ficción. Nacido en 1906 en Plainfield, Wisconsin, vivió toda su vida en aislamiento. Su historia combina trauma familiar, obsesión y un macabro interés por la muerte. En este video, exploraremos su infancia, crímenes, arresto y legado cultural. Acompáñanos mientras desentrañamos los detalles reales de este caso escalofriante. Advertencia: algunos contenidos pueden resultar perturbadores. Los sucesos que vamos a relatar marcaron la criminología y la cultura popular. Gein no era un asesino común. Sus acciones y obsesiones lo hicieron único. Su caso reveló los peligros del aislamiento extremo y la influencia familiar, pero también mostró cómo la sociedad reacciona ante crímenes incomprensibles. La combinación de su soledad y obsesiones creó un ambiente macabro en su granja. Cada rincón de su hogar reflejaba la mente perturbada de Ed Gein. Su historia es un ejemplo de cómo la realidad puede superar la ficción. Vamos a comenzar desde sus primeros años, donde todo comenzó. Infancia y familia. Edward Theodore Gein nació en 1906, hijo de Augusta y George Gein. Su padre era alcohólico y ausente, mientras su madre era extremadamente religiosa y dominante. Augusta enseñó a Ed que todas las mujeres eran pecaminosas y peligrosas. Vivían en una granja aislada, lejos del pueblo y de otros niños. El aislamiento social fue total durante sus primeros años. Augusta supervisaba cada aspecto de su vida, incluyendo la educación y la alimentación. La muerte de su padre dejó a Ed bajo el control absoluto de su madre. La relación con su madre sería un factor decisivo en su desarrollo psicológico. Su infancia estuvo marcada por miedo, obediencia y estrictas reglas religiosas. Nunca tuvo amigos ni contacto normal con la comunidad. Pasaba horas en la granja, observando la vida desde la distancia. Aprendió a sobrevivir en un ambiente hostil y aislado. Su madre reforzó la idea de que el mundo exterior era peligroso y corrupto. Ed comenzó a desarrollar una fascinación por la muerte y lo macabro. Estas obsesiones se intensificaron tras la muerte de Augusta en 1945. Quedó completamente solo en la granja familiar, rodeado de recuerdos de su madre. Adolescencia y primeros comportamientos. Tras la muerte de su madre, Ed vivió en total aislamiento. La soledad alimentó sus obsesiones y hábitos extraños. Comenzó a coleccionar huesos y restos de animales de los cementerios locales. Experimentaba con estos objetos, creando figuras humanas rudimentarias. Se interesaba por la anatomía y la preservación de restos. Observaba a la gente desde lejos, pero evitaba todo contacto social. Se dedicaba a la caza y a la recolección de objetos de la granja. Su obsesión por la muerte y los rituales macabros crecía día a día. El aislamiento lo hacía cada vez más extraño a los ojos del pueblo. Los vecinos comentaban rumores sobre su comportamiento inusual. Nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. Ed comenzaba a cruzar límites que otros jamás considerarían. Su mente estaba atrapada entre la fascinación y la obsesión. Cada objeto encontrado, cada hueso recolectado, era parte de su mundo secreto. Su granja se convirtió en un santuario de sus obsesiones. Lo que parecía inofensivo al principio, pronto se volvió macabro. Descubrimiento de los crímenes. En 1957, la desaparición de Bernice Worden alertó a la policía local. Las investigaciones los llevaron directamente a la granja de Ed Gein. Lo que encontraron fue aterrador e inimaginable. Máscaras hechas de piel humana, ropa confeccionada con restos y muebles macabros. Se descubrieron cuerpos exhumados del cementerio local. Gein confesó exhumar cadáveres y fabricar estos objetos.
El horror de los objetos y herramientas encontrados dejó impactados a los investigadores. Solo fue acusado formalmente de 2 asesinatos, pero sus actos de profanación eran extensos. Su casa estaba llena de referencias a la muerte y la obsesión por su madre. Cada rincón de la granja revelaba la magnitud de su perturbación mental. La policía documentó meticulosamente cada hallazgo. Los objetos se convirtieron en evidencia clave para su arresto. Vecinos y comunidad se mostraron horrorizados ante la magnitud del caso. El país entero conoció la historia a través de los periódicos. La historia de Gain se convirtió en un fenómeno mediático. Expertos en criminología estudiaron su caso como un ejemplo extremo de aislamiento y trauma. Su mente combinaba fascinación, obsesión y comportamiento criminal. El descubrimiento reveló un mundo macabro que nadie había imaginado. Gain explicó su motivación: recrear figuras humanas similares a su madre. Cada objeto era parte de un ritual personal y perturbador. El hallazgo de la policía cambió la percepción del crimen en la comunidad. El caso se convirtió en un referente histórico de la criminología. Los objetos macabros aún hoy se estudian en museos y documentales. La historia mostró cómo el aislamiento y la obsesión pueden transformar a una persona. Arresto y confesiones. Tras descubrir los crímenes, la policía arrestó a Ed Gein inmediatamente. Durante el interrogatorio, confesó sus acciones con detalle escalofriante. Relató cómo exhumaba cadáveres y fabricaba objetos con piel humana. Admitió que su motivación estaba ligada a su obsesión con la madre fallecida. Explicó que buscaba recrear figuras humanas según su visión personal. Sus confesiones dejaron perplejos a los investigadores. El horror no solo estaba en los actos, sino en la mente que los concebía. Gain no mostraba remordimiento tradicional, sino fascinación por su mundo macabro. Los agentes documentaron cada detalle para la investigación y el juicio. El arresto marcó el inicio de uno de los juicios más mediáticos de la época. Su caso atrajo la atención nacional e internacional. Periodistas viajaron a Wisconsin para cubrir la historia. Los vecinos contaban rumores que ahora cobraban sentido escalofriante. El arresto evidenció cómo la obsesión y el aislamiento pueden generar comportamientos extremos. El pueblo entero quedó conmocionado por la magnitud de sus crímenes. La historia de Gain pronto se convirtió en referencia cultural y criminológica, juicio y tratamiento psiquiátrico. Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar juicio. Fue enviado a un hospital psiquiátrico en Wisconsin, donde pasaría el resto de su vida. Su juicio se convirtió en un tema de fascinación mediática y pública. Los expertos analizaron su comportamiento para entender su psique. El diagnóstico mostró un caso extremo de trauma y aislamiento social. Gain nunca enfrentó la prisión convencional, sino tratamiento psiquiátrico. Los psiquiatras estudiaban sus obsesiones, rituales y comportamientos extraños. Su historia se convirtió en un caso de estudio en criminología y psicología. El hospital documentó cuidadosamente cada evolución de su conducta. La sociedad se debatía entre horror y fascinación por su historia. Su aislamiento extremo y obsesión con la muerte eran ahora bien conocidos. Los medios comparaban su caso con historias de ficción y películas de terror. Gain mostró cómo el entorno familiar puede influir de forma trágica en la mente humana. Su caso abrió debates sobre salud mental y responsabilidad criminal. Aunque estaba bajo custodia, su fama crecía por todo el país. El juicio y tratamiento reflejaron el choque entre la ley y la psicología humana. Legado cultural y psicológico. La historia de Ed Gein inspiró algunas de las películas de terror más famosas. Psycho, The Texas Chainsaw Massacre y Silence of the Lambs se basan parcialmente en su caso. Su historia también influyó en libros, documentales y series de criminología. Gain se convirtió en un referente del crimen real que inspira la ficción.
Estudios psicólogos analizaron cómo el aislamiento y el trauma familiar afectan la mente. Su obsesión con la madre y la muerte fue un tema recurrente en su historia. La cultura popular continúa estudiando y recreando su historia. Artistas, cineastas y escritores se inspiraron en su macabra vida. Su caso sigue siendo citado en cursos de criminología y psicología criminal. Gein mostró los límites extremos de la conducta humana. Cada película o libro basado en él recuerda su historia real y aterradora. Su vida es un ejemplo de cómo la realidad supera a la ficción. La fascinación pública con su caso nunca desapareció. Documentales actuales aún exploran sus crímenes y su mente perturbada. Su legado es tanto cultural como educativo. Ed Gein se convirtió en un símbolo del crimen extremo y la obsesión psicológica. La historia de Ed Gein es un recordatorio de los efectos del aislamiento y el trauma familiar. Su vida muestra cómo la obsesión puede conducir a actos extremos. Aún hoy, su historia fascina y aterroriza por igual. Su legado permanece en la criminología, la psicología y la cultura popular. Cada detalle de su vida y crímenes ha sido analizado para entender la mente humana. Su caso inspira tanto miedo como curiosidad científica. La historia de Ed Gein seguirá siendo contada y estudiada por generaciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y crímenes de Ed Gein. Si te gustan las historias reales de terror, suscríbete para más casos como este. Ed Gein, el hombre que inspiró el terror moderno.